Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Gloria y esta es mi historia. Cuando hablo sobre la muerte con tranquilidad y cierta energía, quienes me escuchan se incomodan y me piden que cambie de tema, que no quieren hablar de ello. Parece ser un tema que muchos sienten es un tabú social o algo de lo que no se debe hablar. Algunos hasta reaccionan como si fuera un mal agüero. Nunca lo he entendido. Por ello he vivido sola la experiencia de apoyar las enfermedades y posterior fallecimiento de mis padres. Pero hoy estoy aquí con ustedes, quizás no en persona, pero sí con mi experiencia, para conversar sobre un tema al que no hay por qué tenerle miedo. Siempre he tenido muy claro que una característica de los seres humanos es el temor innegable a lo desconocido y a lo que no entendemos. Y nuestro instinto de conservación nos impulsa a no enfrentar ese temor. La muerte no es excepción. El Departamento de Psicología de la Clínica Sommer en Río Negro me invitó muy amablemente a que me uniera hoy a ustedes y les compartiera mis recientes experiencias con el fallecimiento de dos personas, mis padres, y de cómo viví mi propio duelo a mi manera. En 2015, mi madre fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neuromotora degenerativa terminal. Por ese entonces yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi trabajo y no sabía qué hacer al respecto. Fue cuando ese diagnóstico me hizo analizar mi vida y mis prioridades. Mi madre me necesitaba mucho más que yo necesitaba mi trabajo o que mi oficina me necesitaba a mí. Renuncié esa misma semana, era Semana Santa. Contraté un auxiliar de enfermería de por días y me convertí en la acompañante incondicional de mi madre. Mi rol de hija se transformó en el de cocinera, psicóloga, enfermera, terapeuta, pañuelo de lágrimas y confianza. Aprovechamos el valioso tiempo que se nos había dado sin saber cuánto tiempo nos quedaba juntas. Poco a poco la enfermedad fue progresando rápidamente y yo solo veía impotente cómo iba perdiendo ella el control de su entorno y de su cuerpo, mas nunca su fe en Dios. Falleció 7 meses después. En sus últimas horas no me de ella, aún bajo la morfina y el clonazepam, le hablé con humor y humor. Le dije que podía irse tranquila y que merecía descansar de este mundo terrenal, que ya había cumplido su misión y que no se preocupara por mí y que no dejaría sola a mi padre. Meses después logré convencer a mi padre de que se mudara a Medellín, donde tenía a sus hermanas y sobrinas. Debo señalar que iba hace 33 años en Bogotá. Él se mudó para La Ceja. Ese mismo año, en octubre de 2016, me llamó para comentarme que unos exámenes médicos de rutina le habían revelado un tumor en el hígado, probablemente como resultado de la hemocromatosis que había padecido hacía unos años, una enfermedad congénita y hereditaria con la que años atrás él ya había hecho las paces. Estaba calmado, pero preocupado cómo iba yo a reaccionar. Le respondí que si él estaba tranquilo, yo también estaba tranquila y que contara conmigo, con mi apoyo incondicional, y eso lo tranquilizó. Para mi padre este diagnóstico fue una respuesta a su mayor deseo. Él creía que ya había cumplido su misión en este mundo y que no le quedaba más que hacer. Había trabajado duro toda su vida, se había casado, había tenido hijos, de los cuales se sentía sumamente orgulloso y quienes ya estaban viviendo sus propias vidas bajo sus propias reglas. Solía decir incansablemente a quien lo quisiera escuchar que lo que estaba viviendo no eran más que horas extras. Este año su salud empezó a complicarse y él a sentir cada vez más su soledad. Empecé yo a viajar hasta 2 veces al mes para acompañarlo, hasta que mi visita en junio, con ropa para 5 días, se convirtió en una estadía de 5 meses. Finalmente, aceptó dejarse ver por un médico para el dolor y cuidados paliativos. Contraté el servicio de auxiliares de enfermería y me di cuenta que empezaba nuevamente ese ciclo que había vivido con mi madre hacía 3 años. Se me estaba dando nuevamente la oportunidad de pasar todo el tiempo y energía con mi padre y asegurarme de no dejar cabos sueltos en nuestra relación, al igual que había hecho yo con mi madre. Mi padre finalmente descansó hace 3 meses, cerré la casa en 1 semana y regresé a Bogotá. En los meses posteriores al fallecimiento de mi madre, hace casi 4 años, empecé a notar que no estaba haciendo el duelo que se suponía que debía hacer tras el fallecimiento de un ser querido, que no había dolor y que mi vida, aunque algo más vacía, pues extrañaba conversar con ella, extrañaba sus consejos y compartir las cosas que nos gustaban, mi vida seguía adelante. La gente en mi entorno, al enterarse,
Me daba un pésame que, aunque de buenas intenciones, sonaba vacío y repetitivo. Entonces me puse a reflexionar, ¿por qué no siento vacío? ¿Por qué no siento dolor ni tristeza? Fue entonces cuando me di cuenta que lo que no sentía era porque no había dejado cabos sueltos. Había hecho el duelo en vida, con mi madre a su lado. Nos dijimos innumerables veces todo lo que había que decir y lo que no. Hicimos lo que había que hacer. En otras palabras, no quedó nada pendiente. Creo firmemente que el dolor por el vacío que se siente cuando un ser querido se nos va es el dolor de los cabos que quedan sueltos, las palabras de amor que no se intercambiaron y las hirientes que no se callaron, las acciones y los gestos que no tuvimos tiempo para hacer. Solo nos damos cuenta de ello cuando ya es tarde. A veces todavía me queda la duda si hice y dije todo lo que debía hacer y decir, y me doy cuenta que sí. No dejé cabos sueltos con ninguno de mis padres. Hoy por hoy estoy convencida de así debo ser los días, asegurarme de no dejar cabos sueltos con los seres queridos, con familia, con mis amigos y amigas, personas que están en este plano terrenal. Me aseguro de vivir todos los días con tranquilidad mental y espiritual, dando las gracias, dando todo lo mejor de mí y dando todo mi cariño y tiempo al que quiera recibirlo de mí. Quiero citar las palabras de la doctora Elsa Lucía Arango Escobar en su libro Experiencias con el Cielo, publicado en el 2015. La doctora Elsa dice: la muerte no es negarse, ocultarse ni deshacerse, es el evento inevitable por excelencia. Lo que sí podemos transformar es la huella que deja en nosotros, si aprendemos a aceptarla, a hablar de ella abiertamente, a despojarnos del miedo y a entenderla como un paso más en el proceso de nuestra alma. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que, por un lado, la muerte no es el hecho de la muerte a lo que hay que temerle, al no saber que nos tenemos cada día, que no tengamos queridos ni con nosotros mismos, y que no nos y que el día o nos vayamos nosotros, no queden cabos sueltos. No tengo idea ni conocimiento de cuáles son las experiencias de cada uno de ustedes, pero sí quiero compartir la mía. Démonos el tiempo con los que todavía están vivos, digamos que los queremos, no dejemos cuentas pendientes ni cosas pendientes. Y en el caso de aquellos que ya se nos fueron, que es la razón por la que muchos de ustedes están acá, porque hemos perdido a alguien, tratar de saldar cuentas, de ver qué pasó, por qué nos duele la vida de esa persona, si fue que no le dijimos lo suficiente que la queríamos, no estuvimos ahí para ella como debíamos, o la razón que fuera. Conversemos con esa persona con seguridad está acompañándonos y nos escucha. Sé que mi madre me escucha, yo todavía converso con ella, le pido su consejo, le pido que me ayude en una duda que tenga, que me acompañe en un momento de necesidad. Puede que esté sola físicamente, pero sé que espiritualmente no lo estoy. Ella está conmigo, mi padre también a su manera, todavía más reciente. Sus enseñanzas, su legado están conmigo. Ellos no se van sino físicamente en este plano, pero emocional y espiritualmente están ahí. Yo lo siento y creo fervorosamente en ello, y creo que eso es lo que me ayuda y me ha ayudado. Yo hice el duelo con ellos en vida. Personas que todavía les quedan gente en este plano, piénsenlo. Piensen en vivir el día a día con estas personas, hijos, padres, compañeros, hermanos, hermanas, y asegurarnos de no dejar cabos sueltos. Decir las palabras, si hay problemas, tratar de resolverlos, de conversarlos, pero que no. La vida es demasiado corta y muchas veces las cosas demasiado duras para dejar cosas pendientes. Todos, y que Dios los bendiga.